Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Voces Silenciadas, un espacio dedicado a visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que siguen enfrentando las mujeres y la comunidad LGBTQ+, en México. En esta edición especial hablaremos de 5 casos recientes que nos confrontan con una dura realidad: la violencia de género, los crímenes de odio y la discriminación siguen siendo una constante. Estos no son solo hechos aislados, son el reflejo de un sistema que sigue fallando para proteger los derechos más fundamentales: el derecho a la vida, a la seguridad, a la igualdad y a la justicia. Bueno, procederé al caso número 1. Asesinato de Valeria Márquez. Iniciamos el caso de Valeria Márquez, influencer y modelo de 23 años, quien fue asesinada a tiros en plena transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco. Días antes, Valeria había denunciado amenazas por parte de su expareja. La Fiscalía del Estado investiga el caso como feminicidio. Este crimen representa una violación directa al derecho de Valeria a una vida libre de violencia, a la seguridad personal y a una protección legal efectiva. ¿Cuántas más deben morir para que el Estado actúe de forma contundente? Caso número 2. Asesinatos de mujeres y niñas. En una semana trágica para México, 4 mujeres fueron asesinadas. 2 niñas murieron en Badiraguato, Sinaloa, en el fuego cruzado entre criminales y militares. En Jalisco, asesinaron a la enfermera y regidora Cecilia Rubacalba y a la activista Karina Ruiz Ocampo, comprometida con su comunidad. Estos crímenes muestran que ni la edad, ni el activismo, ni el servicio público garantizan seguridad. Aquí se violentaron los derechos a la vida, a la integridad y a la justicia. La impunidad y la falta de prevención siguen dejando víctimas en todos los rincones del país. Caso número 3. Desapariciones de jóvenes. Un reciente informe de la Universidad de Guadalajara reveló un dato alarmante. El grupo de edad que más ha crecido en número de desapariciones en el último año es el de 15 a 19 años de edad, con un aumento del 63.6%. La mayoría de estas desapariciones se concentra en el estado de Jalisco. Hablamos de adolescentes, de jóvenes que hoy no están. Detrás de estas cifras hay familias destrozadas, búsquedas interminables y una sociedad que normaliza la ausencia. Estos casos vulneran el derecho a la libertad, a la vida y a la protección por parte del Estado, y la indiferencia también mata. Caso número 4. Asesinatos de personas transgénero. A inicios de 2024 se registraron múltiples asesinatos de personas transgéneros en todo México. Estos crímenes, muchas veces no tipificados correctamente, son resultados del odio, la ignorancia y la falta de voluntad política para proteger a la comunidad LGBTQ+. Las personas trans no solo enfrentan discriminación, sino que también están en constante riesgo de ser agredidas o inclusive asesinadas. Aquí se violan los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley y a vivir sin miedo. Exigimos justicia para ellas, para ellos y para ellas. Caso número 5. Discriminación a parteras indígenas. En Chiapas, las parteras indígenas han denunciado discriminación institucional por parte de autoridades de salud que no reconocen su labor. A pesar de ser una práctica ancestral que salva vidas, su trabajo es minimizado, desprestigiado e incluso impedido. Esto vulnera al derecho a la salud,
de las mujeres rurales, el derecho al trabajo de las parteras y el derecho cultural de los pueblos originarios. El racismo y el clasismo siguen vigentes en nuestras instituciones y afectan directamente a comunidades enteras. Ya para cerrar, terminaré con una reflexión. En estos 5 casos, no solo son hechos aislados, son parte de una estructura de desigualdad, violencia y discriminación que sigue afectando profundamente a las mujeres y a la comunidad LGTBQ y más. Se violan derechos todos los días. El derecho a vivir sin miedo, el derecho a ser reconocidos por lo que somos, el derecho al alzar la voz sin ser silenciados. Como sociedad, debemos exigir más. Leyes con perspectiva de género y diversidad. Justicia efectiva. Educación para la igualdad y sobre todo empatía. No podemos seguir normalizando estas violencias, porque cada historia que se apaga es una alerta, un llamado urgente a actuar. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voces Silenciadas. Nos vemos en la próxima emisión con más verdades que merecen ser contadas. Buenas noches. Se despide Emiliano de la Parra. Buenas tardes. En México cada día se reportan casos alarmantes de violencia contra mujeres y personas LGBT. A pesar de contar con leyes avanzadas, la impunidad y la discriminación siguen siendo una realidad. Hoy presentamos 5 casos recientes que han conmocionado al país, analizando qué derechos fueron violados y por qué esto no deben indignar a todos. En el caso 1, el feminicidio en el Estado de México. En este caso, Valeria, una joven de 22 años asesinada en Ecatepec, según el informe de la Fiscalía, su expareja le estranguló después de meses de acoso. A pesar de que Valeria había denunciado amenazas, las autoridades no activaron protocolos de protección. Este feminicidio no es un caso aislado. En el Estado de México se cometen 3 feminicidios cada semana. Aquí los derechos violentados fueron el derecho a la vida, en el artículo 3 de la Declaración Universal, el derecho a una libre de violencia, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la negligencia del Estado. En el caso 2, la agresión a una mujer trans en Guadalajara. En Guadalajara, una joven trans llamada Alexa fue golpeada y humillada en plena calle por un grupo de hombres que le gritaron insultos transfóbicos. Aunque presentó denuncia, el Ministerio Público clasificó el hecho como riña simple y no como crimen de odio. Organizaciones exigen que se aplique la ley contra la discriminación en Jalisco, que tipifica estos delitos. Los derechos violentados en este caso fue el derecho a la identidad de género, reconocido por la CCJN, el derecho a la integridad física en el artículo 5 de la Constitución y el acceso a la justicia. En el caso 3, la discriminación laboral a una mujer lesbiana. En Monterrey, una ingeniera fue despedida después de que su jefe descubriera su orientación sexual. Le dijeron: aquí no queremos gente como tú. A pesar de que esta ley federal del trabajo prohíbe la discriminación oriental sexual, la empresa no ha recibido sanciones. Este caso refleja una realidad de 6 de cada 10 personas LGBT ocultan su identidad en el trabajo por miedo. Aquí los derechos violentados fueron el derecho al trabajo digno en el artículo 123 constitucional y la igualdad y no discriminación en el artículo 1 constitucional. También la protección contra el despido injustificado. El caso 4, la negligencia médica a una mujer indígena. María es una mujer indígena en Oaxaca. Murió durante el parto porque el personal médico no la atendió por hablar mixteco. Su familia denuncia racismo y negligencia. Este caso evidencia la violencia al derecho a la salud intercultural.
garantizado en el artículo 4 constitucional y en tratados internacionales como el Convenio 196 de la OIT. Aquí los derechos violentados fueron el derecho a la salud en el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la no discriminación por origen étnico, la protección a mujeres indígenas en la Ley de Derechos Lingüísticos. En el caso 5, la censura activista feminista. La activista feminista llamada Sofía era una feminista en Puebla, detenida por pintar consignas en un edificio público. Aunque las pintas fueron removidas, colectivos denuncian que su arresto fue una forma de silenciar la protesta social. ¿Dónde queda el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 6 constitucional? Aquí los derechos violados fueron la libertad de expresión en el artículo 6 de la Constitución y el derecho de la protesta social reconocido por la CIDH. Y hubo un exceso de la fuerza policial. Voy a dar una conclusión sobre estos casos. Es que en estos 5 casos nos recuerdan que los derechos humanos en México siguen siendo vulnerables sistemáticamente. ¿Qué podemos hacer? Exigir justicia, educarnos, denunciar y apoyar a las víctimas. La lucha por la igualdad no solo de mujeres o de la comunidad LGBT, es de toda la sociedad. Hay que unirnos para que no sigan habiendo estos casos en México. En este espacio analizaremos 5 casos recientes ocurridos en distintos países o estados. El número 1, el caso de Devani Escobar. Devani Escobar fue una joven de 18 años que desapareció en Nuevo León y fue hallada sin vida días después. El caso estuvo marcado por negligencias e inconsistencias en la investigación. Se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la justicia y a la verdad. Este hecho evidenció la violencia feminicidia y la falta de perspectiva de género en las autoridades. El número 2 está despidos por identidad de género. En México, varias personas trans fueron despedidas por expresar su identidad de género en el trabajo. Un claro caso de discriminación que vulnera derechos como el acceso al trabajo, la igualdad y a la no discriminación. Este tipo de hechos refleja la falta de reconocimiento y de protección hacia las personas trans en el ámbito laboral y social. En el número 3 está Luz Raquel Padilla, que Luz Raquel Padilla, madre activista, fue asesinada brutalmente en Jalisco, tras denunciar amenazas que no fueron atendidas por las autoridades. Su caso evidenció la desprotección que enfrentan muchas mujeres, incluso después de denunciar. Se vulneraron derechos como la vida, la igualdad, la seguridad y el acceso a la justicia. Como número 4 está ataque a pareja lesbiana en Reino Unido. Una pareja de mujeres fue agredida en un autobús por un grupo de hombres tras recibir comentarios homofóbicos y negarse a participar en sus bolos. Un acto de violencia por odio que vulneró sus derechos a la seguridad, a no ser discriminadas y a expresar libremente su afecto. El número 5, y ya para acabar, está la prohibición de libros con temáticas LGBTQ+, en Estados Unidos. En varios estados de los Estados Unidos se han prohibido libros escolares con temática LGBTQ+. Esta censura vulnera derechos como la educación, la identidad y la libertad de expresión, en una forma de discriminación institucional que invisibiliza la comunidad LGBTQ+. En estos casos nos recuerdan que aún queda mucho por hacer. La violencia, la discriminación y la impunidad siguen siendo una realidad para muchas personas. Buenas tardes, mi nombre es Noé Emiliano y les vengo a presentar la nota de la discriminación de mujeres trans. La Suprema Corte de México reconoce en una sentencia histórica que impedir el acceso al baño a una persona trans es discriminación e implica una presunción de daño moral que debe ser indemnizado. El 25 de noviembre de 2015, después de participar en una marcha en contra de la violencia que viven las mujeres, Jessica Marjane y Alessa Flores intentaron entrar a uno de los baños del Centro Comercial Reforma 222, ubicado en la concurrida avenida Paseo de la Reforma, donde generalmente se llevan a cabo las grandes manifestaciones en Ciudad de México. Ahí, elementos de seguridad les interceptaron y les negaron el acceso
al sanitario por ser mujeres trans. Casi 10 años después, una justicia tardía ha llegado para ellas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la compañía indemnizarlas por daño moral, una sentencia histórica que Lesana alcanzó a celebrar porque fue asesinada en un crimen de odio en 2016. Aunque Marjane se convirtió en el rostro de esta lucha y lideró la estrategia de litigio, ella asegura que no llegamos solas. Su búsqueda de justicia fue apoyada por organizaciones de México y la región, como Pronsex Argentina, Amicus DH Guanajuato, México, la COPRED, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, la Red de Litigantes LGBT de las Américas y Colombia Diversa. Ella dice que la lucha sigue, porque sabemos hay casos similares atorados en la Corte que han aspirado en nuestra estrategia legal.